Asamblea de los Pueblos de España. Preguntas y respuestas. La Asamblea de los Pueblos de España es una propuesta para el cambio de gobierno en España y evitar la ruina total del país y que sea vendido con sus habitantes como esclavos. Esto es, votando a favor de que los españoles nos constituyamos nosotros mismos como gobierno, sin políticos y en la forma de asamblea. ¿Por qué hay una Constitución escrita antes de constituir la Asamblea? En primer lugar, la Asamblea de España existe por el hecho de existir España y los españoles. Todos los españoles formamos la Asamblea, aunque no lo entendamos o estudiemos así. En segundo lugar, la Constitución es una propuesta escrita que hemos creado integrantes de la Asamblea. Es de todos, es tuya. Somos todos los españoles, sin partidos políticos ni distinciones, tan solo españoles, todos. Debido a las concesiones de nacionalidad en este último tiempo a algunos ciudadanos extranjeros, se revisarán las que se hayan concedido en los últimos 6 años. Mientras tanto, no serán tomadas por válidas hasta que no se revisen. Y llegado el momento, si se decidiera por mayoría la opción de la Asamblea de los Pueblos de España, estaría abierta a deliberación y modificaciones desde el primer día por parte de todos los españoles en consenso. ¿Por qué mencionamos a los partidos en el periodo de libertad constituyente? Porque, aunque la mayoría de los habitantes ya sabemos que los políticos son los causantes y responsables de todo esto, si se realizara el referéndum y fueran deslegitimados, en el periodo de libertad constituyente algunas personas presentarían diversos partidos políticos nuevos para tratar de convencer a la gente de seguir con el mismo juego. Ya ha pasado antes y sabemos que debemos evitarlo. Por eso tenemos que difundir la solución que aporta la Asamblea. ¿Qué es este documento de Constitución? Es un método legal y pacífico de cambiar de gobierno para evitar que los políticos lleven a la ruina definitiva al país. Una propuesta con las actuaciones iniciales que sirven de manera transitoria para la regeneración y evolución del sistema en España, tomando el gobierno entre todos los españoles. Transitoria porque la Constitución irá evolucionando con la propia evolución del país. ¿Por qué es legal? Porque así lo dictan las leyes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y firmada en París. Y estas leyes están por rango de ley por encima del resto de constituciones y del resto de leyes de todos los países. Es un tratado internacional consuetudinario. Esto quiere decir que fue aprobado por la mayoría de los países y todos los países tienen la obligación de cumplirlo. ¿Y qué dicen esas leyes? Dictan en su preámbulo que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, que es lo que está ocurriendo ahora con nuestros derechos fundamentales. Pero si el gobierno no cumple, le habrían hecho una moción de censura. Después de meses de negligentes y dictatoriales medidas apelando a una pandemia, ha quedado patente que todos los políticos y todos los partidos políticos, tanto a nivel estatal como autonómico y los ayuntamientos, no han velado por un verdadero beneficio del país ni por los derechos básicos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, todos incurren en los mismos hechos y son partícipes en la dictadura y ruina del país, sin haber cumplido su papel de oposición. Pero hay una pandemia y lo que hacen es por nuestro beneficio. Transcurridos meses desde la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, llevadas a cabo las medidas impuestas totalitariamente, comprobadas las cifras de fallecidos a punto de acabar el año con número de muertes inferior a otros años, podemos decir que la pandemia no es tan peligrosa como vaticinaron. Y sí, podemos afirmar rotundamente, según las propias cifras del gobierno, que el país ha aumentado su deuda más que nunca, llevándonos al borde de la quiebra total. Esto deja claras dos cosas: dictadura y negligencia. Y la reparación de ambas nos corresponde sustituyendo a los políticos. ¿Por qué la ley natural como base? Porque es la fórmula natural, ideal, no utópica, que nos permite vivir con soberanía. Contempla y reconoce nuestros derechos por nacimiento, inalienables, sin que nadie pueda decidir sobre ellos. Y al tiempo, cuida que se cumplan los derechos de todos de forma individual y colectiva. De ella surgió posteriormente la ley común, y después la manipularon en forma de leyes positivas hasta la actualidad. Al igual que nos han pretendido hacer creer que la ley natural no existió, hace más de un siglo existen patentes e inventos de energía libre que permitirían disponer de la misma para abaratar los costes de producción, incluso a la mitad de los precios actuales. Además de respetuosa con la tierra, sin apenas contaminación, nos daría independencia energética y bajarían los impuestos al mínimo.
Educación libre, sanidad libre. Libres o naturales se puede hacer y existen los métodos. Las fórmulas que se han venido usando, impuestas por quienes manejan las partidocracias, lo han establecido así desde hace cientos de años, modificándolas paulatinamente, para llegar hasta nuestros días. Las familias más ricas han usado para sus hijos la educación libre y los métodos de salud natural. No son nuevos, solo los han hecho inaccesibles y para nosotros y nuestros hijos otros métodos de forma obligatoria. ¿Por qué hablamos de dictadura si todo funciona igual? En apariencia, ya que el Poder Ejecutivo, a base de imponer decretos tras decretos, con la excusa del estado de alarma por la excusa de la pandemia, ha coartado y aglutinado los tres poderes, asumiendo el legislativo y el judicial, y, cuando quiere y decide, lo delega en los gobiernos autonómicos o se los retira. Nos han negado los derechos fundamentales y han utilizado a las fuerzas de seguridad para lo contrario de lo que deberían de hacer, que es proteger a los habitantes del país de quienes quieren perjudicarnos. ¿Esto sería un golpe de Estado o una revolución? En absoluto. No obstante, somos habitantes de España haciendo uso legal y pacífico de nuestro derecho de rebelión, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está por encima del resto de las leyes. Por lo tanto, seguimos las normas de la Constitución Universal de los Derechos Humanos, que está por encima de la Constitución española. Es absolutamente legal, aunque quieran negarnos también este derecho. ¿Cómo puedo ayudar? Difundiéndola al máximo de nuestras posibilidades, con el boca a boca, entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, comerciantes del barrio, en las redes sociales de telefonía o informática, con octavillas dispuestas para pegar en tablones de anuncios, los comerciantes en sus cristales o donde se os ocurran, repartiéndolas en mano a los manifestantes de tu localidad, etc. Incluso a otros grupos que pueden no sepan de la asamblea y les parezca adecuado colaborar o unirse, constituyendo las asambleas por provincias para comenzar a formar el esqueleto que está dando forma ya a este nuevo proyecto. Somos muchos millones, aunque traten de hacernos creer lo contrario. Únete ya, colabora, difunde.